Conversando con especialistas. Un espacio abierto a la comunicación y el diálogo sobre los temas relevantes de la sociedad. El día de hoy estamos en un Conversando con especialistas, uno más. Tenemos con nosotros a la maestra Wendy Ocampo. Ella es maestra en ciencias biológicas, esto es de la parte de profesión, pero actualmente se está dedicando a la parte de asesora en seguros. Hoy vamos a tratar el tema de el ahorro para el futuro o la pensión. Ella nos trae preparada una presentación que nos va a ir orientando. Desde ahorita hacemos la invitación para que nos vayan comentando en redes sociales dudas, preguntas acerca de este tema que es demasiado amplio. Entonces doy la bienvenida. Maestra, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mariel, por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué nos depara el retiro en México y un poquito de los dos esquemas que existen en este momento, que es la Ley 73, la Ley 97, y cómo podríamos maximizar estos ingresos en las dos pensiones, ¿no? Ok, creo que eso es importante porque ha habido cambios, sí, ¿no? Y digo, al menos a mí me tocó esta transición y ha sido como, bueno, creo que parte de la generación y otras anteriores, es confuso porque muchos inclusive están o no saben en dónde están, y ahora con las combinaciones de tanto ingresos como en el sector público o privado, pues también eso es confuso. Entonces, bueno, Wendy, no sé si quieras iniciar con la presentación como tal. Sí, justo eso que mencionas, Mariel, es importante. O sea, a veces no sabemos ni qué ley nos toca, ¿no? Uh-huh. Empezando por ahí. Y justo lo primero que tenemos que saber como trabajadores o como freelancers o lo que sea, es saber en qué ley estamos para saber qué puedo hacer para prepararme para el retiro, okay, ¿no? Yo iniciaría haciéndoles esta pregunta, que es, ¿qué tan listos estamos para el retiro o el retiro nos va a tomar por sorpresa, ¿no? ¿Y por qué les digo esa pregunta? Porque el 60% de los mexicanos en este momento no tienen un plan de retiro. O sea, trabajamos, pero vemos como muy lejano la edad 65, ¿no? Y realmente no está tan lejano. O sea, si vemos hacia atrás, pues ya pasaron 20 años, ¿no? Entonces, sí pareciera que a mis 40 todavía me quedan 25 años, pero no está tan lejano, ¿no? Eso aunado a que la esperanza de vida en México y en el mundo pues va aumentando también, y aumenta la esperanza de vida, pero no nuestros ahorros ni nuestro ingreso, ¿no? También, y aparte pues las enfermedades, okay, podría ser. Entonces, sobre eso, el sistema de pensiones ha tenido que pasar por diferentes esquemas. ¿Y por qué por cambios? Porque el sistema de la Ley 73, que es el que estaba, es insostenible. ¿Y por qué se vuelve insostenible? Se vuelve insostenible porque antes las generaciones, más bien los papás tenían hijos, uh-huh, y esos hijos trabajaban para que pagaran las pensiones, y esos hijos trabajaban, ¿no? Pero la gente vivía 80 años, 81, 80, no llegaba más bien a los 80, ¿no? Tú te jubilabas a los 60 y a los 64 tal vez ya fallecías. Okay. Pero ¿qué pasa ahorita? Que no, ahorita la gente vive a los 80, ¿no? Entonces, pues no, o sea, antes ese sistema del 73 iba a aguantar porque sí, efectivamente, tenías una gran parte de la población que estaba trabajando y que iba a seguir aumentando las pensiones. Okay. Pero si nos volvemos un país de viejitos, ¿quién va a trabajar? ¿Y quién va a pagar esas pensiones, no? Además, antes esas pensiones que eran vitalicias se pagaban a lo mejor durante 1 o 2 años. Después de que te jubilabas, 1 o 2, llegabas a los 64, 65 años. Pero ahorita ya no, o sea, ahorita tú te jubilas a los 65 y tal vez todavía tengas que vivir 15 años. ¿De dónde se va a sacar todo ese dinero para pagar esos 15 años, no? Y por lo que estás diciendo, perdón, Wendy, entiendo que la tasa de natalidad en México pues ha reducido, y eso es lo que ahora complica que claro, se siga siendo sustentable a futuro esta parte, ¿no? Exacto, o sea, uno es eso, ¿no? O sea, la tasa ¿por qué se reforma la pensión del 73? Es principalmente eso. Nos estamos volviendo un país de viejitos y estamos viviendo demasiado, lo cual es insostenible ese sistema de pensiones. Por eso se crea el sistema de pensiones del 97, y es lo que va a hacer que dice el gobierno, bueno, yo ya no te puedo pagar, entonces ¿quién va a tener lo que pagar? Pues tú solito. Tú solito okay, vas a tener que pagar tu ahorro para el retiro. Pero la realidad es que todos, cuando salió esa ley,
pues nos dijeron, ahora tú te preparas para tu Afore, pero nadie nos dijo cómo, ¿no? Ni en qué Afore estábamos. O sea, yo, por ejemplo, tuve mi Afore hace como 5 años, que estaba en una de esas así que son las que te otorga el gobierno, y apenas porque las más básicas. Me dijeron, sí, cámbiate, me cambié, pero no sabía ni dónde estaba mi Afore. Entonces, así muchos estamos, ¿no? Ahora, ¿qué requisitos? Los que están en la Ley 73 tienen ya un problema menor, porque van a seguir van a tener una pensión vitalicia y piden menos semanas cotizadas. Esos no tienen tema, ¿no? Okay. Entonces yo les diría, si pueden, ya jubílense y aprovechen la Ley 73, ¿no? Okay. Pero los que estamos en Ley 97, ahí sí tenemos complicado, porque la tasa porque seguramente algunos han oído lo que dicen, tu Afore te va a dar la tasa de reemplazo, ¿no? Del 30%, pero ¿qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo básicamente lo que te va a decir es cuánto dinero vas a recibir de tu último salario. Entonces, si mi último salario era de 10,000 pesos, la tasa de reemplazo de la Afore es del 30%, quiere decir que mi pensión, en el mejor de los casos, va a ser de 3,000 pesos. Y esto es de manera mensual. Eso es de manera mensual, pero las estadísticas dicen que para que tú puedas vivir con la misma calidad de vida que tenías cuando trabajabas, necesitas una tasa de reemplazo del 70%. Más de la mitad de lo que se está estipulando. Exactamente. Entonces, la Afore nos va a dar el 30% del último salario si alcanzas el monto o los requisitos para la pensión, ¿no? Okay. Entonces, pues se vuelve complicado. Ahora, ¿cuánto aportamos? Perdón, Wendy, aquí yo quisiera hacer la acotación. Hacías mención muy claro de que en tu última percepción, lo último que percibías es lo que vas a tener el 30%. Sin embargo, de esta percepción hay que tener claro que son mínimo 5 años de percibirla. O sea, no porque me hicieron el cambio, el ajuste de sueldo hace un año, con esa voy a ahora promediar. No, es con 5 años mínimo de percibirla. Exacto, y en las dos leyes, ¿no? O sea, la Ley 73 nos pide mínimo. ¿Cuáles son los principales cambios? La Ley 73 nos pide que va a ser todos aquellos que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, ¿no? O sea, si tú entraste a trabajar el 30 de junio, ya la hiciste porque estás por Ley 73, ¿no? Okay. La pensión se va a calcular con base en tu último salario de tus últimos 5 años y solo te van a pedir 500 semanas cotizadas, ¿no? Y que tengas 60 años para que tú te puedas empezar a jubilar. ¿Qué va a depender de eso? El porcentaje que te toque, ¿no? A lo mejor si es a los 60 te toca menos porcentaje, y si te jubilas a los 65 ya es el 100%, ¿no? Pero bueno, tienes ya asegurada esa parte. Y ahí, pues, básicamente es más fácil el trámite, ¿no? Armas tu expediente y ya va a ser todo. Pero los que estamos en Ley 73, de entrada, requeremos tener 60 años y contar con al menos 800 semanas cotizadas, 850 al 2025, y van a ir subiendo. Ok. Para que al 2031 lleguemos con 1,000 semanas cotizadas. Entonces, pues estamos entre los 40, todavía nos falta, ¿no? Entonces, y seguirá incrementando. Seguirá incrementando hasta llegar a 1,000 semanas cotizadas. Pero además, cuando yo llegue a 1,000 semanas cotizadas, que si lo vemos en el esquema de poblacional, la mayoría de esas personas ahorita somos millennials, que la mayoría de los millennials en general no les gusta trabajar bajo el sistema del IMSS. La mayoría son freelancers o trabajan de otra cosa. Entonces, que juntemos las 1,000 semanas cotizadas se vuelve un poco complicado. Ok. ¿No? No para todos, pero sí para gran parte del grueso de la población. Entonces, cuando supongamos que sí cumplimos las 1,000 semanas cotizadas y yo me quiero decirle a la Afore, ok, dame una pensión, ya tengo 65 años, ya me quiero jubilar o pensionar. Te van a hacer tu cálculo de lo que tengas en tu Afore, y si lo que tienes en tu Afore es 30% más que lo que la pensión mínima garantizada estipula, que ahorita son de 3,000 pesos más o menos. Si tú tienes más de ese 30%, entonces la Afore te va a decir, ok, puedes escoger renta vitalicia, puedes escoger retiro programado o pensión mínima garantizada. ¿Cuáles son esas diferencias? Si tú haces una renta vitalicia pagada por una aseguradora, lo que tú tienes que hacer como asegurado o como pensionado es contratar con una aseguradora un plan en el que ella te va a estar dando tu dinero de manera pensionada los años que te queden, ¿no? Pero tú tienes que contratarlo y el IMSS te va a decir con qué aseguradoras y qué montos y cuánto te va a costar, y tienes que contratar un seguro de sobrevivencia, ¿no? Okay. Para que puedas hacer heredable esa pensión. Si haces un retiro programado, quiere decir que no te alcanzó los suficientes recursos que tienes para hacer una pensión garantizada, y entonces lo que va a pasar es que tu Afore, lo que tengas en ese dinero, te lo va a administrar la Afore y te lo va a dar hasta que se te acabe el dinero, ¿no? Entonces, si el dinero se te acaba en 5 años, pues
Ese es tu problema. Ese es tu problema, exactamente, es lo que te alcanzo. Y los que alcancen pensión mínima garantizada, ¿no? Que tienen que tener las mínimas semanas cotizadas, ¿no? Para que y no les alcance el Afore, y entonces ahora sí entran por pensión mínima garantizada que la va a dar el gobierno, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa pensión mínima garantizada? Si tú haces aportaciones voluntarias al Afore, quedas excluido de la pensión mínima garantizada. Entonces, pues de ahí pues tienes como dos. Entonces, en el sistema del 97 la obligación de ver por tu retiro la tiene el trabajador. 100%. 100%, ¿no? Porque además, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos los porcentajes que hace de aportaciones o de ahorro para la Afore, tú dices, pues la ley dice que voy a ahorrar el 6.5%, ¿no? Y sí, pero ese 6.5% que ahorra o que te descuentan del IMSS para tu retiro, no lo aportas tú. Lo aportas, el trabajador solo aporta el 1.25%. Ok. El gobierno aporta una cuota muy baja de 0.22% y el trabajador, el patrón, está obligado a aportar un 5.15% que va a ir aumentando a un 13%. Entonces realmente tu trabajador solo estás aportando el 1% de tu sueldo. Eso es muy poquito, ¿no? O sea, sí o sí necesitamos o hacer aportaciones voluntarias a la Afore para que mínimo tengas una pensión con renta vitalicia, o contratarte otro esquema como un plan de retiro en el que al fin, cuando entres a una pensión garantizada, vas a tener que contratar un contrato con una aseguradora, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo antes o hacerlo después? ¿Cuánto puedes obtener? ¿No? Exacto, son como tus tres opciones que vas a tener. Son las únicas que hay ahorita. Exacto, ¿no? Okay. Seguramente la reforma va a seguir cambiando, y ha habido ajustes desde el 2020, y acaba de haber otra en el año pasado, y seguramente, no quisiera decir un problema, pero sí es un problema porque es poco rentable. Exacto, esa es la palabra. O sea, a lo mejor antes, si una pareja tenía 2 hijos, pues como que esos 2 hijos pueden trabajar uno para cada uno, ¿no? Pero si solo tienen uno, pues un papá va a quedar bailando, claro, o volando de la ecuación. Y si no tienes nada, pues peor, ¿no? ¿Qué fuerza laboral va a estar trabajando para generar esos recursos? Ok. Aparte de que pues a mayor edad, mayor enfermedad y menor calidad de vida y más gastos, ¿no? Ok. Entonces, creo que sí está un poco, pues no quise decir preocupante, ¿no? Pero sí como de hacer conciencia y ver desde ahorita, ¿no? Okay. Que nos toca. Ok, entonces aquí retomando un poquito el esquema o lo que digo, estamos viendo con una diapositivas que preparaste, gracias Wendy, y ahí nos dices muy claro que a partir del 23 la aportación se realiza de manera independiente, que la mayor parte es del trabajador. Exacto. Y aún así esa mayor parte es muy mínima, entonces sí o sí es la invitación para hacer aportaciones voluntarias o bien planificar de otra forma, contratando alguna aseguradora, viendo incluso las Afores, que hay muchísimas, claro, ¿no? Creo que hay varios conceptos que habría que aclarar, ¿no? Digo, son muchos temas como muy de contabilidad y demás, claro. Pero viendo desde las Afores, a grandes rasgos, ¿qué es una Afore? Perdón que haga la intervención, pero... La Afore es una administradora de fondo para el retiro. ¿Qué va a hacer? Es una institución que va a administrar tus fondos, que cada trabajador o cada patrón va haciendo, y los va a administrar de una manera, los administra en un mercado de bajo riesgo, ¿no? Porque no puede poner tus ingresos en riesgo, ¿no? Dependiendo de la edad, y una de las reformas que hicieron fue que te van a clasificar en diferentes CFOs dependiendo de la edad, para ver qué tanto puedo meter tu dinero en inversión a riesgo o no, ¿no? Entre más joven puedo arriesgarte un poquito más, pero a medida de que te vaya cambiando de CFOre, ¿no? O sea, como de subdivisión, ahí entonces sí voy a poder meter tu dinero a menor riesgo, lo cual vas a tener un menor rendimiento, ¿no? Entonces sí vas a tener, las Afores efectivamente nos dan rendimientos, pero son menores que una empresa privada, porque efectivamente eso no pueden arriesgar tu patrimonio, ¿no? Y al final pues están trabajando para ti, ¿no? Okay. Entonces la Afore es la que va a administrar tu retiro, ¿no? Y ahí pues tú eliges cuál, ¿no? Yo te diría, pues ahora sí que si te llegó tu Afore, todos los estados de cuenta de la Afore traen qué aseguradora,
qué afore te da un poquito de más rendimiento, ¿no? Ahí ya tú decides, oye, pues tal vez me conviene irme a tal y porque esta me da tanto, y el trámite es muy fácil. Claramente cuando tú quieres hacer una solicitud, tu afore te va a hablar y te va a decir no, porque vas a perder dinero. Te va a intentar retener. Te va a intentar retener como todas las. Pero, pues ahí tú ya tendrás que evaluar, pues esta me está dando un mejor rendimiento, pues me voy a ir a esa, ¿no? Porque sí, claro, la responsabilidad es mía. Aparte, una de las reformas que hicieron en el 2023 es que sí, efectivamente, la aportación se pretende que se suba al 13%, pero más que nada está enfocada a que el patrón aumente la aportación, más que el trabajador. Y eso, y el gobierno, ¿no? Pero otra cosa que hicieron en este cambio es que el gobierno te va a aportar, va a hacer su aportación pequeñita, ¿no? Del 0.22%, pero solo si ganas menos de 4 UMAS. Si ganas más de 4 UMAS, que son alrededor de 15,000 pesos, ya no tienes la aportación del gobierno. Entonces como es un poquito menos. Entonces, sí está enfocada como para que más personas se jubilen o se pensionen, porque disminuyeron las semanas cotizadas, ¿no? Antes pedían 1,250 y ahorita son 850 o 1,000, lo cual está bien. Va a hacer que más gente se pueda pensionar por alguno de los 3 esquemas. Pero la realidad es que también está enfocada a las personas que ganan menos, ¿no? Claro. Las personas que ganan más, pues definitivamente no tienen otra más que preocuparse por su retiro, ¿no? Ok, aquí me gustaría, dices el término UMA, y seguramente, digo, muchos lo escuchamos a diario. Claro. Habría que hacer la aclaración que esta UMA es cambiante, no es estable, sí, no. Porque me parece que es unidad de medida y actualización. Ajá. Exacto. Y la intención de esta es mantener como el mercado de forma lo más estable, que sabemos que hoy día hay muchísimos cambios, pero claro, se intenta con esta medida. Entonces esta medida va a ir cambiando. Y bajo esto tenemos que estar pendientes porque decías que son 4 UMAS, ¿no? Entonces el 4 no va a cambiar, exacto, pero sí la cantidad o el monto de la UMA. Exacto, porque es una unidad que se utiliza para poder como hacer una referencia que está impactada en la inflación, ¿no? Entonces ahorita, hoy 2025 es casi 15,000. Probablemente cuando nos toque jubilarnos o pensionarnos, pues va a ser más, otro monto, ¿no? Okay. Pero bueno, va en el esquema de lo que también nuestro sueldo aumentaría, ¿no? Pero digamos que sí, como bien dices, el monto de 4 UMAS no cambia, cambia el monto, ¿no? Perfecto. Lo que te decía también de la bomba, de que por qué impacta la bomba de tiempo, pues es que se espera que para el 2050 México sea una población que ya no se vea como una pirámide. Cuando nosotros veíamos la pirámide poblacional, pues veíamos así una pirámide, ¿no? La base llena de niños, jóvenes, 20 y tantos, y bien, niños, adultos, bien poquito. Okay. La realidad es que para el 2050 sean 2 columnas en la que la población esté distribuida más hacia viejitos y muy pocos jóvenes, ¿no? Entonces, pues eso va a incrementar mucho el cargo de salud y de todo, ¿no? Lo que se puede hacer. Lo que te decía también, el problema de la baja natalidad, no es un problema solo a nivel México, es un problema a nivel mundial, ¿no? Y el tema del retiro también es un problema a nivel mundial, ¿no? Porque definitivamente estamos viviendo más y se estima que vivamos más, ¿no? Todavía. Que digo, es buenas noticias dentro de todo, pero en otros aspectos también afecta. Exacto, porque además dijimos vivimos más, pero ¿con qué calidad de vida vamos a llegar, no? Y eso pues no lo sabemos, ¿no? Esperemos que bien, ¿no? Exacto, en el mejor de los casos. Que entonces, pues ¿qué nos queda hacer? Uno, si somos de la ley 73, es evaluar, ¿no? Oye, ya estoy en los 60, estoy en los 65, pues ya evaluar a ver si me conviene ya ahorita jubilarme, pensionarme, porque ya tengo las semanas, ya me quiero vivir tranquilo. Creo que la ley 73 la tiene muy fácil, ¿no? O sea, ya ellos tienen 64, tienen 65 años, se pueden ir a disfrutar su pensión, que se actualiza de la mano de la inflación, ¿no? Lo cual eso es una super ayuda, ¿no? Y además es heredable, ¿no? En el caso de los cónyuges, eso. Pero la ley del 97, pues ahí, más bien soy ley 97, es ir a revisar cuántas semanas cotizadas tengo y cuántos años me quedan para trabajar, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, no, pues ahorita yo tengo 200 semanas cotizadas, pero la vida no me alcanza para juntar las 1,000, pues ahí qué hacemos, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, mira, dentro de estas preguntas, o bueno, dentro de esta información que das, aquí podríamos ver entonces, después de ya de pensionarse, ¿una persona puede seguir laborando? En la ley 73 no está, digamos que ellos no tienen esa penalización. En el caso de la ley 97, si tú te vas a una pensión mínima garantizada, no puedes trabajar. En el momento en que tú trabajes, se te quita la pensión mínima garantizada.
porque ya está ligado, vinculado la información dentro del IMSS, entonces ya está en el momento en el que te vuelven a dar de alta. Ahora, ¿qué pasaría si una persona dice, ok, pues entonces si ese es el problema, no me den de alta y trabajo, digamos, por fuera? Sabemos que legalmente no debe de ser. Legalmente no debe de ser, y si te llegaras a tener un accidente y te cachara el IMSS, podría penalizarte, ¿no? Al instituto, a la empresa. Exacto. ¿No? Ok, entonces después de pensionarnos, ya se puede perder la pensión si somos del 97. En el caso de los del 73 no hay ese tema, pero pues lo recomendable es, ok, muy bien. Ahora preguntan, ¿cómo se calcula el monto de mi pensión? Pues depende, obviamente volvemos a lo mismo, va a depender primero de la ley en la que estés. Ajá. Y dependiendo de eso vamos a saber cuántas semanas cotizadas, es la siguiente, ver qué edad tienes y ver cómo, ¿no? ¿Qué esquema te tendría que decir? Ahí yo te diría, ahorita lo que podemos hacer ahorita es, vas al IMSS, sacas, desde la página sacas tu reporte de semanas cotizadas y ver cuántas tengo, ¿no? Que es algo que podemos hacer desde la compu, ¿no? Lo sacas y saber cómo, pues creo que eso es lo principal que tendríamos que ver, ¿no? ¿Cuál está el panorama para nosotros y cada uno? Son semanas cotizadas versus monto acumulado a la fecha. Exactamente, ¿no? Que también lo podemos ver. Porque entiendo, digo, a mí me toca manejarlo por una Afore, entonces las Afores te mandan de manera mensual sus estados de cuenta, pero ese total no es el real de lo que tienes, o sea, ese es se va dividiendo como en subgrupos, ¿no? Exacto, en cesantía, en Infonavit, y esa parte es importante, porque ok, si yo no ejercí mi crédito en Infonavit en la ley 97 y yo tengo un monto, exactamente, tú vas a poder retirar ese monto del crédito Infonavit, ¿no? Lo vas a poder retirar y ahí ya tú haces con ese dinero lo que quieras. Ok. Pero si tienes crédito, pues ya ese monto ya no está, de hecho lo ves desde la Afore, ¿no? Ajá. Entonces sí, efectivamente es revisar tus estados de cuenta de tu Afore, ver cuánto tienes y ver yo haría eso, ¿no? Revisar cuánto tengo de semanas cotizadas, porque te digo, a lo mejor yo tengo 40, pero si empecé a trabajar formalmente hace 5 años, pues aunque me queden 20 años y trabaje de aquí a los 65, tal vez no voy a llegar ni siquiera a las 1000 semanas cotizadas. Sí. Entonces ahí yo ya podría tener un esquema de decir, pues sí, está padre que tenga esa pensión y que me den mi Afore, pero no me va a alcanzar. Hay que ver otras opciones. Exacto. Ok, bueno, vamos a ir a un corto muy rápido. Okay. Vamos a aprovechar para que nos manden más preguntas. Hay muchísimas. Okay. Creo que yo traigo otros 100, pero vamos a tratar de abarcarlo lo más que podamos. Okay. De todas maneras, toda tu información, tus redes sociales van a estar apareciendo para que de esa manera, me parece que al final, para que de esa manera puedan contactarte si tienen alguna otra duda que no se de aquí no se resolviera, claro, en esta hora que es muy poquito. Sí, entonces bueno, vamos a ir a un pequeño cortito, ahorita regresamos y mientras los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a mandar todas sus preguntas en todas ellas. Hemos visto que por el incremento y por la baja natalidad también de la población, esto ha cambiado. Ya están mandando más dudas. Entonces, si gustas, te dejo continuar, Wendy, para que ahorita retomemos un poquito las preguntas. Exacto. Posiblemente dentro de esto se contesten algunas otras. Exacto, justo yo creo que después de esto se va a contestar algunas. Que justo creo que ya como viendo todo el panorama, ¿qué tenemos que hacer nosotros para planificar hoy nuestro retiro, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? Las opciones que tenemos son hacer aportaciones voluntarias a la Afore, no nos va a quedar de otra, o contratar un plan personal de retiro con alguna empresa privada, ¿no? Okay. Son las dos opciones que tenemos si somos ley 97, que es la ley que está como más vigente actualmente, ¿no? Es la que tenemos ya todos los que ahorita empezamos a trabajar y es la que está como más preocupante y no tenemos tan resuelta la vejez, ¿no? Que los que son ley 73. Entonces, ¿qué es seguramente muchos han oído eso de contrata un PPR, pero ¿qué es un PPR? ¿Qué es un PPR? ¿No? Un PPR es un plan personal de retiro y es un seguro. Básicamente es un plan privado que tú contratas con alguna aseguradora para ahorrar para tu retiro. ¿Qué diferencias tienen versus el Afore? Uno, que es con una empresa privada, totalmente fuera de lo que implica el gobierno, que es en las Afores. Y además, al ser una empresa privada, te va a permitir tener rendimientos más altos que si hicieras aportaciones voluntarias al Afore. Por lo que te decía, el Afore en sí, como está constituida, no puede administrar tu dinero de manera riesgosa, ¿no? Okay. Porque está justamente monitoreado por el gobierno, ¿no? Y monitoreando que tus ingresos no estén así.
Pero la empresa privada, al tú hacer un contrato privado, la empresa te va a decir, oye, yo te puedo invertir en esto y te voy a dar tanto rendimiento, ¿no? Entonces, los planes personales de retiro son aquellos planes en los que tú vas a ahorrar para tu retiro, pero al que además tienes como beneficio un seguro, ¿no? Incluido. Que en caso de que fallecieras, tus beneficiarios cobrarían una suma asegurada. En caso de que te invalidaras, tú cobrarías una suma asegurada de las aportaciones, las seguiría haciendo la aseguradora, ¿no? Planes de retiro hay muchos. Todos son importantes que contrates uno, ¿no? Montos, los que sean. Tú puedes tener más rendimientos en un plan de retiro que si hicieras aportaciones voluntarias a la Afore. ¿Qué otros beneficios tienen al que tú contrates un plan de retiro? Es que lo puedes hacer deducible de impuestos, al igual que las aportaciones voluntarias a la Afore. Y eso de repente como que no le damos la importancia, ¿no? De repente como que decimos, no, pues yo soy asalariada y no hago declaración, ¿no? Pero seguramente todos conocemos a personas que tienen 2 trabajos, ¿no? Y esas personas que tienen 2 trabajos sí o sí están obligadas a hacer declaración anual. Si ya estás obligado a hacer declaración anual, entonces contrátate un plan de retiro para que bajes base gravable y pagues menos impuestos. Entonces, ahorras para tu retiro con mejores rendimientos y bajas base gravable, lo cual va a hacer que pagues menos impuestos, ¿no? Entonces tienes ahorras 3 beneficios. Ahorras, ¿no?, a futuro y ahorras en la actualidad. Momento, exactamente. Además, las aportaciones al retiro, ¿no?, son deducibles hasta cierto monto. El monto actual va otra vez estimado en algunas sumas. Ahorita está casi en 200,000 pesos anuales, ¿no? Es lo que tú vas a hacer aportaciones voluntarias o el 10% de tus ingresos. Por ejemplo, si yo gano 400,000 en un año, pues solo voy a poder hacer deducible un plan de retiro de 40,000 pesos. Okay. ¿No? Eso es lo que me va a poder ayudar a deducir. Normalmente estos planes de retiro están protegidos de la inflación, lo cual también te ayuda porque no te va a pegar cuando llegues a los 65 que tu dinero valga menos, ¿no? Ok. Pero independientemente si es al Afore o al plan de retiro, es necesario el ahorro voluntario sí o sí, ¿no? Por lo que te decía, el trabajador aporta 1% solamente. Si nosotros, ¿qué nos dice la estadística? Es que si yo estoy entre los 20 y los 30 años, yo debería de ahorrar el 10% de mi sueldo para el retiro. Y estoy ahorrando el 1%, ¿no? Okay. O sea, muy poquito, ¿no? Y aún con lo que me da el gobierno y el trabajador, ahorita son 6.5, o sea, no llego al 10. Pero si estoy entre los 30 y los 40, debería de ahorrar el 25%. Y si estoy entre los 30 y 45 más, debería de ahorrar el 35%. Entonces, pues se vuelve bien complicado, ¿no? Claro. Porque ya tengo más gastos a esa edad. Sí. Entonces, ¿por qué sí es necesario? Si cada uno de nosotros se puede meter a la página del CONSAR y tú haces no sé si alguno se ha metido, pero en la página del CONSAR tú puedes hacer como un cálculo de cuánto es tu pensión, ¿no? ¿Cuánto es mi pensión? Y tú le pones allá, pues yo quiero una pensión de 20,000 pesos. Y te dice, ok, ¿cuánto es tu cotización base? ¿Cuánto tienes en tu Afore? Que son datos que los puedes sacar, como tú decías, de tu estado de cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros, hay un ejemplo, ¿no?, en la presentación en la que yo puse que si el salario es de 25,000 y tengo en mi Afore 100,000, para un ejercicio para alguien de 29 años, si solo se queda con su Afore, estaría obteniendo una pensión de 6,000 pesos de manera mensual, ¿no? Okay. Cuando se retire. Pero yo te mencioné antes que para que tú pudieras vivir con la misma calidad de vida necesitabas el 70%. Entonces, si alguien que viene ganando 25,000 a los 65, pues 6,000 seguramente no le va a alcanzar, ¿no? Entonces, eso sí no hace ninguna aportación ni nada. Ahora, si hiciera aportaciones voluntarias a la Afore, para recibir una pensión de 20,000 pesos necesitaría ahorrar 5,140 al mes. Okay. Para que se pudiera retirar con 20,000 pesos al mes, ¿no? Aún así estamos por abajo del ingreso acostumbrado en labores en trabajo y estamos aumentándole 5,000 pesos que serían de manera mensual mínimo para alcanzar los 20,000 pesos. Exactamente. Si él ahorrara, no, pues sabes que yo solo puedo ahorrar 1,500 mensuales, se iría con una pensión de 10,000 pesos. Y si se fuera a ahorrar a lo mejor 2,500 de manera mensual, una pensión de 12,500. Que evidentemente es más que lo que me daría el Afore, pero aún así no llegaría. Entonces, sí o sí se tiene que hacer el ahorro voluntario, ya sea en el Afore o en un plan de retiro. Ahora, si lo hiciéramos en un plan de retiro, ¿cuáles serían las principales diferencias versus el Afore? Uno, el Afore no te va a dar un seguro de vida y no te va a dar un seguro de invalidez, ¿no? Más que el que tienes ya como parte del IMSS, ¿no? Pero no adicional, ¿no? Y el del IMSS, pues básicamente es la pensión por invalidez, ¿no? Que
te dan la pensión por invalidez, pero ya no tienes el de retiro, ¿no? Es una por otra. Una por otra. Okay. En el caso del plan de retiro, ¿no? Yo les ponía un ejemplo de un plan que tenemos que lo vas a pagar. ¿Cuál es la principal? Yo te estoy diciendo que con el Afore, para que tú te pensiones con 20,000 pesos, necesitas aportar 5,000 de manera mensual hasta los 65, ¿no? Hasta la edad que te retires. Uh-huh. Actualmente hay diferentes planes de retiro en el que tú solo pagas ciertos años, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse, son 15 años solamente lo que vas a aportar. Solamente vas a pagar 15 años 5,500, lo puse con el mismo ejemplo del Afore, ¿no? Uh-huh. 5,100. Pero en caso de fallecimiento, tus beneficiarios cobrarían una suma asegurada, ¿no? Okay. Aún si fallecieras antes de los 60, ¿no? Independientemente de lo que tengas en tu Afore, independientemente de todos los trámites que tendrías que hacer. Si te invalidaras, tú recibirías una pensión por invalidez y además tu ahorro para el retiro cuando sea la edad de retiro, ¿no? Y eso no es lo que recibirían en caso de tu faltar. Exacto, ajá. Ahora, si nosotros hacemos esos mismos 5,000 pesos en un plan de retiro, ¿no? Con una suma asegurada de 1,200,000, ¿no? En el ejemplo está en UDIs porque es como lo que te protegerá de la inflación, pero si lo pasáramos a pesos, que es una unidad que te va a proteger tu dinero de la inflación, uh-huh, quedaría una suma asegurada de 1,200,000. Pero para alguien de 29 años que se contrata un plan de retiro a 15 años, su último pago de aportación voluntaria va a ser a los 44 años, ¿no? Versus 75 en el Afore. ¿Cuánto llegaría a juntar? Llegaría a juntar 5,668,000 pesos. O sea, más de lo que... Y estamos en cuenta que él habría aportado a lo mejor 1,5 millones y va a recibir de rendimiento 5 millones, ¿no? Ok. Si tú con esos 5 millones, la aseguradora te va a decir, ok, te puedes jubilar te puedes pensionar más bien con una renta garantizada por 10 años, 15 años o 20 años, ¿no? Supongamos que lo elige a 20 años porque a los 65 llega súper sano y dice, uh-huh, pues yo voy a vivir a los 80, mi familia se muere a los 80... Entonces, a los 80 años, él estaría recibiendo una pensión aproximada de 19,923 pesos, casi los 20,000 que quería, ¿no? Que se va a ir ajustando de manera mensual por la inflación, uh-huh, ¿no? Pero que además, si lo hubiéramos versus el Afore, pues solo pagó 15 años, no pagó los 65, los 5,000 pesos cada más, ¿no? Entonces, definitivamente conviene hacerlo en un plan de retiro, claramente sí, porque pues te va a dar mejores rendimientos, tienes otras prestaciones, está fuera del sistema de gobierno con todos los cambios que se puedan hacer, ¿no? Ya ves que ahorita hay otro esquema de si no retiras tu Afore, también se va a pasar a un monto para la pensión mínima garantizada de los que sí van a estar, ¿no? Entonces, creo que sí o sí se tiene que hacer independientemente de la ley, bueno, más bien, no, si estás en ley 97 no te queda otra más que o haces aportaciones voluntarias a la Afore o te contratas un plan personal de retiro. Porque además, ya lo vimos, ¿no? Cuando llegues a edad 65, vas a tener que contratar un contrato con una aseguradora si tienes una renta vitalicia. O sea, si no lo hiciste ahorita en tu edad como productiva, vas a tener que hacer el contrato también si te contratas una renta vitalicia. Con un seguro de sobrevivencia, lo cual... No es lo mismo que la aseguradora te calcule cuánto cuesta tu seguro a los 35 que te lo calcule a los 65, ¿no? Okay. Entonces sí está como de pensarse, exactamente. Ok, ahora, dentro de las, creo que dijiste varias respuestas, pero nos hacían la pregunta de qué se debe elegir entre pensión por cesantía y por edad avanzada o por vejez, ¿no? Quedaría tal vez más claro si se dice como esta por la edad, ¿no? Exactamente. En la edad entonces, en la que te podrías jubilar, exacto, ¿no? Entonces a ver si nos puedes apoyar con eso. Sí, en vejez o edad avanzada es cuando ya cumpliste 65 años y por cesantía es a partir de los 60, ¿no? Okay. Son las que podrías como elegir. Esa es la diferencia, digamos, y a partir de ahí pues ya podemos ver cuál elegir, ¿no? Exacto. Ahora, hacías el comentario de UDIs, que volviendo como al concepto, las UDIs son la unidad de inversión. Exacto. Y por lo que entiendo es que las instituciones bancarias o que se dedican a toda la parte de índole de efectivo, de economía, ocupan esta unidad esta es variable y de hecho esta cambia diariamente, ¿no? Y esto es la protección o la seguridad que otorga que no, aunque haya inflación, aunque lo que suceda,
tu dinero está seguro y cuidado. ¿Por qué? Porque se va adaptando. Exacto, porque la UDI es la unidad de inversión que se ajusta de la mano con la inflación, ¿no? Es una unidad económica que nos sirve para justamente eso, que tu dinero no vaya perdiendo poder adquisitivo, ¿no? La UDI empezó costando $1 en 1997 y ahorita cuesta, justo, ¿no? Cuando fue todo este cambio del pesos y nuevos pesos, y ahorita cuesta 8.34. Quiere decir que si tú hubieras comprado una UDI a peso, ahorita la estarías cobrando a 8 pesos. Ok. ¿No? Ok. Básicamente te va a proteger tu dinero de la inflación. Ok. ¿No? Muy bien, bueno, haciendo esa acotación, porque mencionaste como el concepto y seguramente de pronto no es como, no se concreta la información si no tenemos el concepto previo. Sí, y ahí es importante porque cuando tú quieras contratar un plan de retiro, seguramente te van a decir, ¿lo quieres en UDIs, en dólares o en pesos inflacionados, ¿no? ¿Qué? Y tú vas a decir que es UDI, que es dólar, ¿no? Entonces, ¿qué te va a convenir? Pesos inflacionados al final es lo mismo, solo que en lugar de hacerte la UDI, o sea, que el aumento vaya diariamente por una UDI, se va a hacer el ajuste en febrero cuando se ajusta, cuando se sabe cuánto es la inflación para este año y se hace el cálculo de cuánto te costaría tu prima el siguiente año, ¿no? ¿Y por qué no lo debemos de ver como de, oye, pero si cada año va aumentando la inflación, pues cada año va a costar más cara mi póliza? Pues sí, o sea, si lo viéramos en términos así, pues sí, pero no es lo mismo lo que tú metiste a lo mejor ahorita que la UDI cuesta 8 pesos, a que cuando llegues a 65 a lo mejor la UDI va a costar 20, entonces eso que metiste a 8 ya le ganaste la inflación. Eso es, digamos, podemos verlo como un rendimiento, pero le ganaste la inflación más el rendimiento que te da la aseguradora, ¿no? Porque la aseguradora sí lo va a invertir en un mercado de mediano riesgo, ¿no? Porque ellos sí, para garantizarte un mejor rendimiento. Exacto. O sea, se va a arriesgar más. Aún así, aunque haya ese arriesgue, no va a poner sí, no es que pierda su dinero, ¿no? Sí, no se va a hacer una disminución de aunque, o sea, son tus ingresos igual. Trabaja como la Afore, pero ellos, como dices, en un mercado más arriesgado. Exacto. Ok, ahora, bueno, preguntan que si se puede hacer aportaciones voluntarias para aumentar mi pensión, es lo que mencionabas, y eso creo que va de la mano. ¿Existe alguna forma de mejorar el monto de mi pensión antes de solicitarla? Es decir, y yo entiendo la pregunta, como no hice aportaciones durante toda mi vida laboral o productiva y no los hice de manera mensual, pero resulta que tengo un ahorro que generé de manera personal, en ese momento, ¿puedo hacer uso de ese ahorro e ingresarlo o cómo funciona? Si estás antes de, hay un tiempo mínimo, ¿no? O sea, por ejemplo, para que tú puedas contratar un plan de retiro, lo que te piden las aseguradoras es que tengas 5 años antes de que te jubiles, ¿no? Ok. O sea, digamos que ese es como tu mínimo tiempo en el que tú podrías contratar un plan de retiro para eso. Obviamente el monto que tú contrates a esa edad pues va a ser muchísimo más alto que lo que hubieras aportado a los 30, pero son 5 años antes, ¿no? Eso es para ley 97. Ok. ¿No? Para ley 73, pues ahí hay como 2 fases, ¿no? Los que siguen trabajando y ya se pueden jubilar, o los que alguna vez fueron ley 73 y que ahorita no están trabajando, ¿no? Pero a lo mejor alguien de 55 años, ¿no? Y dice, oye, pues soy ley 73, pero no estoy trabajando, ¿cómo le hago? ¿No? Eso se quedó ahí detenido. Ajá. Yo te diría ahí contrata modalidad 40, ¿no? Que es una modalidad que tiene el IMSS en la que tú puedes contratar, que tú vas a pagar tu pensión, ¿no? Tú vas a definir un sueldo de cuánto puedes aportar para alcanzar las semanas cotizadas que te falten y entonces te puedas pensionar a los 60, 65 años con la ley del 73, pero vas a hacer aportaciones a través de lo que se llama modalidad 40 o modalidad 10, que es un tema más de otra hora, ¿no? que necesitaríamos. Pero porque solo aplica para los que son ley 73. ¿Y con ley 97? Con ley 97 solo es Afore o plan personal de retiro. Si en ese momento yo ya no hice la aportación, ya aunque sean 5 años previos, yo ya no puedo hacer este ingreso. Tiene que ser desde ahorita, empezar a hacer el ahorro. Exacto. Y ese ahorro es fijo, se puede ir modificando conforme a tus necesidades y conforme a tus alcances que hasta ese momento tengas, ¿no? Entonces es de manera mensual y va directo con la Afore, se hace esa contratación o esa solicitud de ahorro, exacto, de retención dentro de tu Afore. Exacto. Ahí nada más hay que tener claro que en el tema de las aportaciones voluntarias a la Afore, uno de los requisitos para la negativa de pensión es que si tú no alcanzas las semanas cotizadas pero hiciste aportaciones voluntarias, no tienes derecho a pensión mínima garantizada, ¿no?
con una aportación que haga, ya dejo de ser candidata para la garantizada. La mínima garantizada. Exacto. Ok, y eso es importante porque no lo sabemos. Eso es importante, que no se dice tan abiertamente. Exacto. Y que es como ahí un truquín, ¿no? Ok, entonces al hacer aportaciones voluntarias, en automático quedo exenta o quedo excluida de la parte de recibir una pensión de mínima garantizada. Que ojo, la mínima garantizada es cuando no me alcanza el monto para una renta vitalicia o una pensión por afore, ¿no? Pero sí tengo las semanas cotizadas, okay, ¿no? Cuando no tengo ni las semanas cotizadas, pues ahí no importa si hiciste aportaciones voluntarias o no, porque tan solo por semanas cotizadas no vas a tener derecho a pensión mínima garantizada, y entonces hay una negativa de pensión y solo se te va a dar todo tu afore. Entonces, okay, no es como que diga, ay, no, pues no hago aportaciones voluntarias, porque obviamente va a depender de qué. Yo te diría, evalúa, ¿no? O sea, si ya bajando tus semanas cotizadas y calculando tu edad, sabes que ni así vas a llegar a las semanas cotizadas, pues ahí sí diría, pues métele a la afore, ¿no? Si no te alcanza para contratar un nuevo retiro, pues métele, aunque sea, te van a dar más dinero para tu retiro, ¿no? Pero si sí te alcanzan, pues entonces, o sea, tendrías que evaluar, ¿no? ¿Cuál es tu situación? Es muy personal, muy Exacto, individual cada caso. Ahora, ahorita decías esto de la pensión, de que te nieguen la pensión. ¿Cuáles serían esos factores que hicieran que te la nieguen? Que no alcancen las semanas cotizadas que piden para ley 97, que ahorita son 800, pero se espera que se lleguen a 1000 en 2031. Ok. Que estamos a 6 años. O sea, si estamos en los 40, son 1000 semanas cotizadas, sí, ¿no? Entonces, que no alcancen las 1000 semanas cotizadas. Y que mi monto en el afore, a lo mejor sí las llegué, pero que mi monto en el afore, más bien no, solo es que no alcance las semanas cotizadas y que tu monto también sea pequeño, ¿no? Porque si tienes las semanas cotizadas pero tu monto es pequeño, entonces ahí sí te va a entrar a la pensión mínima garantizada, que es como de 3,300 ahorita. Ahora, supongamos ya en ese caso, ya me la negaron. ¿Qué debo hacer o qué se puede hacer? En ese caso, si ya me la negaron, ¿qué puedo hacer? ¿Se puede rescatar de alguna manera? ¿Se puede? ¿Cómo? Sí, cuando tú metes tus documentos para pensionarte al IMSS, haces todo un expediente donde te piden ciertos datos y todo, el IMSS te va a dar tu carta, ¿no? De, oye, si te puedes pensionar por renta vitalicia, estas son las aseguradoras que tienes que contratar para que te administre tu retiro. O entras a pensión por afore, entonces tu afore te va a seguir administrando tu dinero hasta que se te acabe, ¿no? Y cada año te va a ir ajustando tu pensión de acuerdo al monto que tengas, ¿no? Entonces, si solo me alcanzó para 5 años más, pues para 5 años más, ¿no? O te puedes decir, oye, sí tienes las semanas, pero tu monto es para la pensión mínima garantizada, entonces cada mes te voy a depositar tanto dinero. O te va a dar la carta de negativa de pensión y te va a dar los requisitos para que tú puedas transferir los recursos que tienes en el afore o en la vivienda, ¿no? En el caso de Infonavit, si no usaste tu crédito, para que se puedan transferir a la cuenta que tú designes, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué pasa con esas cuentas? ¿Qué tenemos, no? A lo mejor me dan un monto y dices, pues sí, pero a lo mejor son 500,000 pesos que no me los quiero gastar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Hay algunas aseguradoras que manejan unas cosas que se llaman como rentas privadas, que es más que nada es como que ellos te administren tu pensión de manera como independiente al IMSS, ¿no? Eso podría ser una cosa para que no te lo gastes o para que no para que no te lo gastes, para que no pierdas dinero por la inflación, porque al final tenerlo ahí pues va a seguir perdiendo dinero por la inflación, ¿no? Pero eso pues ya tendrás que evaluarlo en algún momento con alguna otra institución. Ok, entonces sí hay manera de solicitar o recuperarla, pero hay que ver en cada caso cómo aplica o hacia dónde acudir. Claro. Ok, ahora tenemos otra duda que es, mi pensión incluye servicio médico, ya sea ISSSTE o IMSS, y ahí yo le agregaría, muchos tienen la duda de, yo trabajé tanto tiempo en ISSSTE y ahora estoy cotizando para el IMSS, esto se fusiona, se une, se ahorra de manera... Se tiene que fusionar y si es el trámite que tienes que hacer, la verdad ahí yo desconozco cuál es el trámite porque yo misma lo tengo que hacer y no he podido, pero sí se tienen que fusionar las dos cuentas, tanto del IMSS como del ISSSTE, para que se pueda tener el monto de semanas cotizadas y de pensión. Para que se nos contabilice todo. Para que se te contabilice todo, exactamente. Se tiene que fusionar y hay un trámite para eso, ¿no? Desconozco cuál es el trámite, pero sí se tienen que fusionar las dos cosas. ¿Y cuál fue la otra pregunta, perdón? La otra es si cuentan con servicio médico. Sí, ya pensionados. Ambas, las dos, continúan con el servicio médico. Ok, ahora, en caso de, hablabas de este seguro que sí abarca cuando tú faltas, un familiar, un beneficiario, hay que dejar a alguien designado, 1 y 2.
¿cómo o qué trámites tiene que hacer esta persona? Y entiendo que es diferente de ley a ley. Entonces, si nos puedes orientar en ese aspecto. Sí, y de hecho, no sé si has visto que últimamente la Afore tiene esa campaña de, oye, registra a tus beneficiarios, ¿no? Porque justamente, ¿no? ¿Qué pasa si fallezco antes de la edad de retiro? ¿No? Tus recursos son tuyos. Entonces, para que no se pierdan. Exacto, para que no se pierda tiene que haber una designación de un beneficiario para que puedas llevar tus trámites al IMSS y decir, oye, falleció, hay que recuperar el dinero de la Afore y lo que tengas a solo esos beneficiarios. Exacto, a los que dejes designados. Okay. También en el caso del IMSS, pues lo mismo, ¿no? Son a los que tú dejes designados. En el caso de que tú contrataras un plan personal de retiro, va a pasar lo mismo. Tú tienes que designar beneficiarios, que en el caso de los seguros, los beneficiarios que tú designes son a los que se les da, no importa que en el testamento tú dijiste una cosa, lo que dice el beneficiario es al que se respeta. Exacto. Ahora, ¿podemos modificar esos beneficiarios en cualquier momento? Sí. La pregunta va porque, ejemplo, ¿no? No sabiendo si el día de mañana, y me pongo yo como ejemplo, yo dejo a mis papás y en algún momento ellos faltan antes que yo, entonces ¿puedo hacer el ajuste ahora, no sé, hijos, pareja, buscar como a otros beneficiarios? Sí, siempre, y es importante que los tengas actualizados porque si no se vuelve un problema, ¿no? Porque entonces si tú dejaste, por ejemplo, a lo mejor a tus papás y ya no están, entonces entra por sucesión legal. ¿Y quiénes serían? Los hijos, y hay todo un caos legal que se tiene que hacer para saber quiénes, o sea, el juicio de sucesión legal para designar ahora quiénes son los que recibirán el beneficio. Entonces, sí, siempre es importante designar y actualizar nuestros beneficiarios en cualquiera de los dos, sea en un plan personal de retiro, o sea en Afore, o sea en nuestros, donde sea, ¿no? Porque a lo mejor a veces decimos, oye, pues dejo a mi hijo, ¿no? Y mi hijo es menor de edad. Alguien legalmente tiene que responder por él hasta los 18 años. Y es normalmente su tutor legal, que en este caso es sus papás. Ok. O sea, ahí siempre, ¿no? Entonces, por eso es cuando dicen, no, hay un beneficiario menor de edad, yo le digo, bueno, pues en el entendido de que el que lo va a cobrar es su tutor legal. No, claro, no hasta la mayoría de edad es el tutor. Ok, y eso responde entonces a otra pregunta que teníamos de si es heredable o digamos alguien más lo puede solicitar, pero uno de manera personal tiene que hacer ese trámite previo a, ¿no? Previendo estas circunstancias. Ahora, ¿hay algún movimiento que te deje jubilarte a los 55 años con la ley 73? No sabría decirte la verdad. Eso no, sí, o sea, sí sería investigar más y de momento lo digo que ya son poquitos los que tienen y cuentan con la dicha de la ley 73, entonces como dices que se aproveche. Ahora, si ya tengo 60 o más, ¿cuáles son los trámites que debo de seguir para pensionarme? Y si ya tengo las semanas necesarias y la edad para pensionarme, ¿me beneficia seguir trabajando? Es decir, ¿aumentaría mi pensión? Pues si realmente ya, o sea, si estás entre los 60 y los 65, pues tal vez, pero digamos que es bien poquita la diferencia entre que te jubiles a los 64 y los 65, ¿no? Estamos hablando de 1 o 2% que te vayas al 100%. Y hablando de los 65 a los 66, pues ya no hay ningún cambio. Ya está el 100%. Ok. Exacto. Y entonces, ¿qué trámites son los que se deben de seguir para buscar esta pensión? Ahí tienes que ir a la subdelegación del IMSS que te toca para armar tu expediente, ¿no? Ahí sí tendrías que seguir ya, ahora sí, los requisitos del IMSS que te va a pedir, que básicamente es armar el expediente con todo lo que ellos te requieran para que ya salga la respuesta de que te tenga que dar la... Entonces esa es la subdelegación del IMSS que nos corresponde. En caso, el expediente del que tanto se habla, ellos nos dan exactamente los documentos, pero así a grandes rasgos que habría que tener a la mano, porque hasta la del 73 me parece que ellos formaban su expediente con sus estados de cuenta y todas las cotizaciones que hicieron. Exacto, o sea, mira, no te puedo decir exactamente los requisitos son ahorita muchos de cada, ¿no? Exacto, son muchos, pero yo te diría ahí, no, mejor sí ve a la subdelegación y ya ves que también como que luego depende de Oriente, ¿no? Y ahora ahí mismo haciendo énfasis en esto, hasta hace unos años el número de seguridad social que te otorgaba el IMSS era de 10 dígitos. Posterior a esto vino otra, le pusieron como una referencia adicional un dígito más y se convirtió en 11. Hay personas que, como bien mencionabas en tu ejemplo, dejaron de trabajar en algún momento, pero empezaron a cotizar con esa ley del 73. Hay personas que ya no hicieron su cambio o que dejaron y está parado, está bloqueada esa pensión ahí, ese ahorro. ¿Cómo puedo o a qué institución se podría acudir para solicitar aparte ese número, que sea de 11 ahora dígitos? Y lo que dices, ¿cómo desbloqueo o cómo
recupero? Ahí yo te diría, en la subdelegación, o que te acercaras a la subdelegación para ver qué opciones tendrías en el caso de que fuera la ley 73 y decir, oye, quiero mis reportes más cotizadas, o ahí a lo mejor sí te sugeriría que a un experto en modalidad 40 o en modalidad 10, que son las dos opciones que tienen esta ley del 73, ¿no? Okay. Porque ese sí, digamos que son dos leyes que se manejan completamente diferentes, ¿no? Y para que pudieras, lo que te decía, ¿no? A lo mejor alguien que ya no trabajó, pero que ahorita está en los 55 y está todavía estable o trabaja por su cuenta, y te dirá, pues, mete la modalidad 40, ¿no? Para que te puedas pensionar bien. Perdón, buen día. A grandes rasgos, ¿qué es la modalidad 40? Es un esquema que tiene el IMSS para que tú puedas hacer tus aportaciones y puedas tener, digamos que como que tú puedas ir generando el equivalente a lo que pagues a las semanas cotizadas que estarías trabajando para una empresa, para que te puedas jubilar con esa pensión. Es un poquito, por ejemplo, también lo que podrían hacer los que son freelancers con la nueva ley de aportaciones voluntarias por profesional independiente que tiene el IMSS, que sacó hace 2 años, como programa piloto, ¿no? Ahí no hay modalidad 40, pero hay unas aportaciones. Tú te puedes dar de alta como persona física o como freelancer, ¿no? Que tienes que estar registrado, y tú pagas una cuota y tienes derecho a lo mismo como si estuvieras trabajando en una empresa, a IMSS, a Infonavit, como a todo, pero tú vas a pagar tu aportación, o sea, no va a haber trabajador, digamos que tú eres el patrón y el trabajador, ¿no? ¿Qué beneficios tiene esa? Pues uno, que tienes el servicio médico, ¿no? Tienes ahí hay algunos periodos de espera en el caso del servicio médico, pero pues tienes esa parte de, pues aunque sea independiente, estoy cotizando en el sigues generando un ahorro, cotizando, ¿no? Exacto, que eso es otra parte que podrían hacer las personas, ¿no? Que están en esa edad. Ahora, ya para cerrar, porque ya estamos de volada el tiempo, pero hay una opción que te aporta el IMSS, desconozco si el ISSSTE también, por desempleo. Y creo que es la FORE, por ayuda, apoyo a desempleo, por desempleo. Cuando se toma de esta ayuda, ¿se restan semanas? Exacto. ¿Y cómo funciona? Sí, cuando tú solicitas la ayuda por desempleo, te van a dar un monto, ¿no? Que es pequeño, no tampoco es tanto, pero se te restan semanas cotizadas. Entonces ahí yo te diría, evalúa si te conviene pedir. O sea, si el monto que te van a dar va a ser más que lo que te van a impactar en semanas cotizadas, porque digo, si a lo mejor me van a dar, no sé, 20,000 pesos, pero me van a quitar tantas semanas cotizadas, pues mejor consigo ese dinero por otro lado, ¿no? Entonces, creo que eso sí es importante tenerlo en cuenta, que cada que yo pido el de desempleo se me restan semanas cotizadas. Entonces a grandes rasgos, son temas muy diversos, se necesitaría muchísimo más tiempo, pero entonces los que están por la ley 73 tienen diversos beneficios. Exacto. Y grandes ventajas. Un camino más fácil, creo. Inclusive para hasta solo vas y el parte de las instituciones llevan más como este seguimiento, en cambio aquí tú tienes desde antes que prever y buscar las afores o los seguros o demás. Exacto. Entonces, pues como tal, el trámite es dirigirnos a nuestra subdelegación del IMSS, a la que compete, y entonces sería buscar que de los 60 a los 65, ver el porcentaje a lo mejor que conviene. No es mucho lo que tú mencionas, entonces habría que ya buscar la forma de también pues ahora disfrutar, ahora disfrutar el tiempo ya lo trabajado, ¿no? Disfrutar nuestra vejez ya. Y ya en un tema más tranquilo, ¿no? Exacto. No sé si nos quieras agregar algo más, Wendy, antes de cerrar el espacio. No, pues digo, muchas gracias por el espacio. Es un tema que creo que hace falta mucha difusión para entenderlo y complejo. Nada más, si gustan, yo estoy haciendo ahorita asesorías gratuitas, ¿no? Como parte del trabajo que hago, son asesorías de 30 minutos. Entonces, para que vean como un diagnóstico de cómo dónde están y cómo está su situación general de todo, ¿no? Y ver si pueden hacer aportaciones o no, o qué les convendría. Cada caso es particular. Exacto. Entonces la asesoría sí es importante. Exacto. En este caso, entonces, nos podemos acercar a ti y en general, ¿existe algún tipo de asesoría gratuita para resolver problemas o relacionados con la pensión?
En el caso, por ejemplo, si fuera de ley 73, no soy como muy experta. Ok. En el caso de ley 97, podría orientarlos un poquito más. Ok, perfecto. Entonces, pues agradecerte mucho, Wendy. Tus redes sociales van a quedar plasmadas ahí para que igual quien guste contactarte y quien tenga la necesidad de esta asesoría, que yo creo que todos. En general, pues los invitamos a que los padrinos y madrinas nos continúen siguiendo en todas las redes sociales, como son X, Facebook, Spotify, YouTube, en donde nos están viendo, y en todas nos estamos como Misioneros de Guadalupe. Ya estamos cerrando, entonces agradecerte mucho, Wendy, la atención. Quedamos igual ahí pendientes en comentarios, seguramente te van a llover ahí también bastantes preguntas. Agradecerles a ustedes por haber estado en un espacio más con nosotros y próximamente esperamos vernos por acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Wendy.